que operarlo. ¿Por qué? ¿Qué tenía? Y después él trabajaba en una empeñadora, señorita, una empeñadora de madera, ¿Qué tiene que y se le cayó un palo aquí, en los testículos. Pero eso fue cuando mi mamá vivía. No, Y eso después- cuando mi mamá vivía. Pero yo sé. Y ahí- Ahora, o sea, yo le pregunté de qué falleció su papá y usted me cuenta un accidente que tuvo hace 10, Y 15 de ahí años Ellos atrás. están Después diciendo le que... creció. No, pero yo le pregunto a usted. Ah, a mí me estaba preguntando. ¿A ustedes? ¿De qué Mi falleció papá su padre? murió de... tenía una insuficiencia cardíaca. ¿Y de qué falleció? De lo mismo porque le dio paro. ¿Murió de un paro cardíaco? Sí. Murió en el Pero San eso Juan... fue cuando- Espere. Murió en el San Juan de Dios. Porque mi ¿Y mamá, ese paro cardíaco fue repentino? ¿Tuvo una agonía? ¿Estuvo...? No tuvo mucho tiempo en el hospital. Él. ¿Por qué? Por lo mismo, porque sufría de neumonía. No, se no es lo recuperaba mismo, de la neumonía entonces. y después... Neumonía y volvía de nuevo. insuficiencia cardíaca no es lo mismo, pues, señora. Pero estaba enfermo él. Enfermo No, es del que- corazón. Mire, yo también tengo claro que una persona que fallece estaba enferma. Eso lo tenemos todos claro. Yo le pregunto de qué falleció su papá. De insuficiencia cardíaca. porque la que lo cuidó cuando tuve que ir fue mi hermana mayor, Georgina. Ella tiene todos los antecedentes porque ella Acá están todos los papeles de los médicos de él. prácticamente Cuando ella estuvo no... acá hospitalizado, de cuando los trajo. ¿Cuánto tiempo estuvo hospitalizado? Fueron meses. ¿Cuántos como meses? 3 meses. Ya, ¿y ustedes lo fueron a ver en ese periodo? Sí, porque estábamos acá. Estaba en Santiago. Él estaba viviendo ¿Cómo con mi 3 hermana. meses? Estaba viviendo con mi hermana mayor. Sí, Fue vivía más con de ella. 3 meses, señorita. ¿Cómo rehuyen las preguntas? ah? Sí. No, yo no le vengo a mentir acá. Porque sino que- cuando lo trajeron porque acá- aparte que siento una vergüenza horrible estar al lado de ella. Mire, ¿Por qué? Porque sí, me da vergüenza. ¿Vergüenza de qué? Cuando lo trajeron acá, De verla. no, De mi la papá sinvergüenza todavía de estaba... ella. ¿Quién dijo que era una sinvergüenza? ¿por qué nosotros venimos con ¿Por la qué? verdad, po? Porque Por sí, eso. Porque... Ah, porque sí. No, porque tiene que decirme Porque que- sí. ¿Cómo es? ¿Por qué eso sin ¿Qué edad tiene usted, señora? Los papeles no me... Tengo muchos. ¿Y cómo me dice por qué sí? Porque no. Me porque llevo yo- la pelota y me enojé. Es que no o sea, sé, perdón. me causa pena ella también. Pena ahora. Eso- ¿Por qué? Pena, asco, rabia, todo. Pena, rabia, todo. ¿Por qué? Una contracción sería. ¿Por qué? Pues las personas adultas tienen razones. Sí, pero si se las diera, Nos entenderíamos. Es que lo creo importante, que no. señorita, Como es si que me diera las respuestas que yo le pido, a mí me podría ser más claro el que usted fue una hija preocupada de sus padres. A lo mejor por la falta de información que usted me entrega. yo creo. Y a lo mejor por las deducciones que yo saco de sus faltas de respuesta. También. Y si usted cree que esa ironía le va a servir a arreglar las cosas, van absolutamente en el sentido contrario, señor. Mire, señorita, Sí, a mí... ¿me permite? Mire, cuando nosotros... Una de las armas de defensa cuando las personas saben que están siendo pilladas Sí, pues, cuando nosotros, ella misma tiene una hija. es igual que el dicho ese, que el marido que llega enojado a la casa cuando llega tarde, se parece mucho a la reacción a la que las personas tienen cuando se sienten descubiertas. ¿Qué pasa nuestra psicóloga Pamela Lagos? ¿Qué me iba a decir? No, que ella misma tiene una hija, pues es una tal Anita. Que Ya, cuénteme la historia de su padre, señora. ¿Cómo fue esta enfermedad? Y que creo que dista harto de lo que la señora contó. Ya, después que mi papá se salió de la cárcel, se fue a vivir con nosotros. Ya. Ya. Y después cayó enfermo, iba un médico a verlo A la misma casa. a la misma casa y teníamos que darle pastillas. Y yo en ese tiempo estaba con dos... ¿Enfermo de qué? ¿Cae enfermo de qué? Salió de la cárcel enfermo, pero no tengo la menor idea porque salió enfermo de la cárcel. Ya. Y en ese momento me dio una trombosis a mí y yo no sabía si darle los remedios a él o tomármela yo. Mi hija, que tiene 18 años, ella salió del colegio para cuidarnos a mi papá y a mí. Y él O trabajaba... sea, desde ese minuto su papá empezó en una salud, Claro. bienvenida Pamela, Sí. en una salud decadente en los años Sí, hasta pues, que termina señora, con el fallecimiento. Sí. ¿Y de qué fallece propiamente tal? No, que cuando... ¿Qué fue lo que se le complicó? Cuando mi papá me lo trajeron para acá, para Santiago, él venía bien. Me dijeron, Aurora, vamos a traer a mi papi para acá una semana. Y no me lo trajeron. Pasaron días y días y no me lo trajeron. Me lo trajeron en un cajón. Me he vuelto a la casa. Entonces, ¿cómo me siento yo? Yo debería estar furiosa, pero yo no estoy furiosa con ninguna. Bienvenida, Pamela. Tenemos a 3 hermanas acá encontradas. La señora Noelia y la señora Ana en un principio tenían lícitas dudas de lo que había ocurrido. Sin embargo, en los argumentos es donde se caen. En los argumentos es donde uno encuentra los serios vacíos y actúan, como dije yo en el minuto en que tuvo entradas, muy a la defensiva, como sabiendo que hay algo que ellas no quieren que quede al descubierto. Yo puedo hablar con la señora Noelia y esta falta de argumentos tiene que ver con falta de información, así de simple.
Señora Noelia, Es lo que parece. ella reconoce que estas hermanas se alejan cuando muere la mamá, que fallece 5 años antes que el padre. Ya. Por lo tanto, se alejan no solo entre ellas, se alejan también del padre. Y este padre queda prácticamente, no sé si al cuidado, pero sí más cercano a la señora Aurora porque vivían cerca y porque él empieza a pasar todos los días en la casa de la señora Aurora. La señora Noelia no tenía claro fechas, enfermedades. ¿Por qué? Porque no estuvo. Porque ella reconoce que estas hermanas se alejan unas con otras, se alejan por ende del padre también. Por lo tanto, no es que acá haya una falta, no quieran entregar información, hay falta de información. No la tienen, no saben, no vivieron esos últimos años con su padre, porque, insisto, reconocen que la cercanía de ellas era solo hacia la madre. Pasa a ser muy relevante ese punto respecto a la resolución final del caso, porque uno ahí va entendiendo las acciones de este señor. O sea, aquí se pone en tela de juicio una supuesta cesión de derecho que habría hecho este señor en favor de la señora Noelia. Entonces uno dice, ¿por qué un padre dejaría en una situación desmejorada a 5 hijos y beneficiaría a 1, si son 6? Cuando uno entiende que tiene cercanía con 1 y hay otros 5 a los que no ve, evidentemente que uno empieza a entender la lógica de este caballero. Claro que sí, el pensamiento machista que reinaba en nuestro país por mucho tiempo hacía que los padres se relacionaran bien poco con las hijas. Y al parecer este fue el caso. Todas estas hijas reconocen que en su crecimiento todas eran cercanas a la madre y este padre era un proveedor que estaba, pero que nunca fue parte de las vidas de ellas emocionalmente, que no es raro lo que pasaba antes en nuestro país, ¿sí? Asimismo, con esta imagen, imaginémonos a este hombre de 5 hijas, su mujer, pero lejano emocionalmente, probablemente bien machista, queda solo, sin su mujer. Lo primero que hace es buscar a alguien que lo apoye, que le cocine, que lo ayude en el día a día, que probablemente él no podía hacerlo. Encuentra a la señora Aurora y comienza prácticamente a vivir con ella, e incluso los últimos días de su vida vive con ella en su casa, con todos unos sistemas de apoyo que concuerdan mucho con los sistemas que uno tiene, que se reconocen en las familias que están de cuidadoras de un enfermo, con todo el estrés que eso implica. Hay detalles que te hacen ver que realmente era una familia cuidadora. ¿A qué se refieren? Pusieron la cama al lado, relatan cómo se despertaban en la noche, relatan cómo lo daban vuelta para cambiarle pañales. Pequeños detalles que muestran que realmente hubo un estrés familiar, un cuidado intenso y que fuera una familia cuidadora. Y para que la gente vaya entendiendo también mi postura frente a los casos, todos esos detalles que tú cuentas son la gran falta en este caso, por lo cual uno empieza a intuir que aquí hay algo que no está claro. Exacto, y ahí se entiende. Y ahí se entiende también la resolución de este caballero, insisto, machista, pierde a su mujer, tiene una hija que lo cuida, lo resguarda, no sabe más de las otras, no tiene una conexión, sí afectiva, pero no una conexión constante con ellas, porque no las ve, porque no está en constante cuidado con ellas. En el pensamiento de esta persona no es extraño que haya querido dejarlo. Lo único que tengo se lo dejo a quien estuvo conmigo los últimos años de mi vida, aunque a lo mejor no fue la persona que lo acompañó los 80 años o los 90 años que él haya vivido. Exacto, además que su mujer ya había muerto, por lo tanto esta hija pasa a tomar el rol de cuidadora. Y de familia, era la única familia presente que este señor tenía, ¿o no? Sí. En esta situación, que evidentemente era conocida de la señora Noelia y la señora Ana, ambas lo saben. Sí. Ambas saben que estuvieron lejanas del padre. Sí. Ambas saben que el padre fue mucho más cercano a la señora Noelia. Ambas saben que los últimos cuidados de enfermedad se los dio la señora Noelia. ¿Por qué se niegan a entender que esto es probable? ¿Es una negación porque el acto simplemente les perjudica y no quiero reconocerlo? ¿O es una negación porque hay realmente una rencilla anterior a esto y que no tiene que ver con esto entre las hermanas? No, rencilla anterior no había entre estas hermanas. Esto tiene que ver con... A ver, cuando hay algo que a uno no le favorece, uno trata siempre de ver la forma de desarmarlo. Y eso es todo lo que están haciendo estas hermanas. Estas hermanas no tenían problemas antes, nunca han sido cercanas, pero tampoco han sido hermanas que han tenido problemas entre ellas. Esto habla solo de que están intentando, como sea, de revertir algo que quizás no quieren. Doctora, espéreme un momento. Yo lo único que necesito es saber cómo mi papá firmó ese papel cuando él no podía hacerlo. Yo se lo expliqué hace un rato. El señor nunca firmó, puso la huella digital. La jueza.
Llegó el invierno y también las enfermedades que como cuidadoras de nuestra familia no queremos. Pero saben que tenemos un aliado para proteger a nuestras familias. La familia Lisoform elimina un 99,9% virus, bacterias y hongos. Lisoform tiene eficacia comprobada contra el virus H1N1 y virus respiratorio sincicial. Cuida a tu familia con Lisoform.